Quiero que miren esto. Esta es la imagen que está corriendo ahora mismo en producción. Un servidor en AWS, un clúster de Kubernetes y es una aplicación real. Y no lo desplegué manualmente. No abrí una terminal ni escribí un kubectl apply. No hice SSH el servidor ni le dije a alguien que lo subiera a producción. Únicamente hice un commit y eso fue todo. Hice un commit en el repositorio de código y en unos minutos esa nueva versión estaba corriendo en producción. Eso en esencia es GitOps. Pero antes de que eso suene a magia, quiero que entendamos exactamente qué significa. Porque GitOps no es simplemente automatizar el deploy, es un cambio de paradigma. Es una forma completamente diferente de pensar cómo se gestiona la infraestructura. En este episodio vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a ver cómo funciona un pipeline de CI/CD tradicional, el que probablemente ya conocemos. Segundo, vamos a ver exactamente en dónde falla ese modelo. Y tercero, vamos a entender qué es GitOps, cómo lo resuelve y por qué la industria está adoptándolo masivamente. Empecemos. Para entender GitOps, primero necesitamos entender el modelo que existía antes, el CI/CD tradicional. El flujo clásico se ve así. Un developer hace push, en el pipeline de CI se descarga el código, se corren los tests, se construye la imagen de Docker y se sube la imagen al registro. Y aquí es donde está el punto clave. El pipeline se conecta directamente al servidor de producción. Ejecuta un apply o un Ansible Playbook o SSH más un Docker pull y un Docker run y una nueva versión está en producción. Funciona, nadie dice que no funciona y durante años esa fue la forma estándar de hacer las cosas. El desarrollador hace un push a la rama main, el pipeline arranca, corre los tests, si los tests pasan, construye la imagen de Docker, lo sube a Docker Hub o a un SR de AWS. Y en el paso final o el deploy, el pipeline autentica directamente contra el servidor de producción y le dice que tome una imagen nueva y la aplique. Kubernetes, eso se ve como un kubectl apply con la nueva imagen. En un servidor más tradicional podía ser un Ansible Playbook o simplemente un SSH que ejecuta un pull o un run. Y el punto clave es entender que el pipeline de la integración continua tiene credenciales directas para modificar la producción. El pipeline habla con el servidor y hace el camino, y también es el agente activo. Ahora viene la pregunta que tarda un tiempo en aparecer, pero que eventualmente aparece en todo el equipo de ingeniería que crece. ¿Cómo sabemos exactamente qué está corriendo en producción ahora mismo? La respuesta honesta en la mayoría de los equipos con CI/CD tradicional es consultando el servidor directamente, haciendo un kubectl describe deployment, mirando los logs, viendo la última versión del pipeline. Y ahí es donde está el problema. El pipeline es la fuente de verdad. No hay ningún archivo, ningún repositorio, ningún documento que diga de forma declarativa que el estado deseado de producción es exactamente esto. El conocimiento de qué hay en producción vive repartido entre el historial del pipeline, los logs del servidor y la memoria de los ingenieros del equipo. Pasando a los tres problemas del CICD tradicional, bueno, voy a ser específico. No estoy diciendo que el CICD tradicional sea malo. Estoy diciendo que tiene tres problemas concretos que escalan muy mal cuando el equipo o la infraestructura crecen. El problema uno es que no hay fuente de verdad declarativa. En el CICD tradicional, si quieres saber qué versión está en producción, ¿en dónde miras? Miras el servidor, miras los logs del pipeline, miras el historial de deploys de Jenkins o GitHub Actions. No hay un solo lugar donde esté escrito, de forma declarativa y estructurada, el estado deseado de producción de este. Lo que hay en producción es el resultado acumulado de todos los pipelines que corrieron hasta hoy. Si alguno falló a mitad, o alguien hizo un cambio manual de emergencia, o el pipeline tuvo un bug que corrigió algo incorrectamente, ese estado ya no es representativo de nada que exista en el repositorio. El servidor se convierte en la fuente de verdad y los servidores mienten. El segundo problema es el drift de configuración. El drift, pues
La deriva de configuración es cuando el estado real del servidor empieza a alejarse del estado que alguien esperaría que tuviera. Pasa de formas muy cotidianas. Un ingeniero de turno hace un kubectl edit deployment de emergencia a las 2 de la madrugada para resolver un incidente, cambiando un parámetro de configuración. Nadie documenta ese cambio. Al día siguiente, el repositorio dice una cosa y el servidor tiene otra. O un pipeline corre solo hasta el stage 4 de 6 porque hubo un error de red transitorio. La imagen está en el registry, pero el deploy nunca se aplicó. El servidor sigue con la versión anterior, pero el historial del pipeline dice que el build fue exitoso. Con el tiempo, en entornos con mucho tráfico de cambios, el drift acumula. Empiezan a aparecer diferencias sutiles entre lo que el equipo cree que hay en producción y lo que realmente hay. Y esas diferencias, en el peor momento, se convierten en incidentes. Y el tercer problema, el rollback, es un proceso manual y nervioso. Imagina que desplegaste la versión 15 y hay un bug crítico. ¿Qué haces? En CICD tradicional tienes varias opciones y todas tienen fricción. Puedes reejecutar el pipeline de la versión 14 si es que el pipeline todavía puede construir esa versión correctamente, si los tests de esa versión todavía pasan, si no hay dependencias que hayan cambiado. Puedes hacer un kubectl rollout undo directamente en el servidor, que funciona, pero no queda registrado en ningún repositorio. El rollback ocurrió, pero nadie puede saberlo mirando Git. Puedes revertir el commit del código y esperar que el pipeline corra de nuevo, que sí deja trazabilidad, pero asume que el pipeline completo funcionará en el momento de mayor presión, cuando menos lo quieres. Ninguna de esas opciones es ideal. Todas tienen fricción, todas tienen puntos de falla, y todas ocurren en un momento de alta presión donde el equipo ya está estresado gestionando el incidente. Esos tres problemas son los principales. No hay fuente de verdad. El drift es inevitable. El rollback es doloroso. Son los que GitOps resuelve directamente, no parcialmente, directamente. GitOps parte de una idea que parece simple pero tiene implicaciones profundas. Git es la fuente de la verdad del estado deseado de la infraestructura, no el servidor, no el historial del pipeline, no la memoria del equipo. Lo que está en el repositorio define exactamente lo que debería estar en la producción, siempre sin excepciones. El flujo de Git se ve así. Developer hace punch Git a GitHub. Primero descarga el código, corre los tests, construye la imagen de Docker, sube la imagen al registro, actualiza el manifiesto en GitOps Infra o en el formato deploy.yam con el nuevo tag, hace git commit más git punch. El pipeline termina aquí, no toca el servidor directamente. El operador en el clúster o Argo CD observa GitOps Infra cada 3 minutos. Detecta que el estado en Git difiere del estado actual del clúster. Aplica los cambios automáticamente. Verifica que el clúster converge en una nueva versión. ¿Ves la diferencia fundamental? En CICD tradicional, el pipeline es el agente activo en el pipeline hace de deploy. El pipeline modifica producción directamente. En GitOps, el pipeline solo actualiza un archivo en Git. Nada más el agente activo es el operador de Argo CD, en nuestro caso, que vive dentro del clúster y es el único actualizado para modificar el estado del clúster. Esta separación no es estética, tiene consecuencias muy concretas. La primera consecuencia, hay una fuente de verdad, que si quieres saber qué está en producción, abres en el repositorio de GitOps Infra, está ahí, en el deploy.yam, en el campo de imagen. No tienes que consultar el servidor, no tienes que revisar los logs de pipelines. El repositorio dice exactamente lo que debería haber.
Y si lo que hay en el servidor difiere de lo que dice en el repositorio, Argo CD lo detecta y lo reporta o lo corrige automáticamente. Okay. La segunda consecuencia es el drift es imposible o visible inmediatamente. Si alguien hace un cambio manual en el clúster, Argo CD lo detecta en el próximo ciclo de reconciliación con la configuración de self-health true. Luego revierte automáticamente al estado definido en Git. El clúster no puede alejarse del repositorio durante más de 3 minutos y si necesitas que se haga el cambio de emergencia persista, tiene que comitearlo en GitOps Infra. Eso crea el registro, la trazabilidad, el historial, el servidor y el repositorio vuelve a estar en su sincronía. La tercera consecuencia es el rollback, es un git revert. Si la versión de V15 tiene un bug crítico y el rollback exactamente está en git reverhead, git punch o in main. Argo CD detecta el nuevo commit, el deploy.yam vuelve al tag anterior en .k3s, hace el rolling up hacia atrás. En menos de 2 minutos de producción tiene la versión del V14. Y el historial de Git hay un commit que dice exactamente qué pasó, cuándo y quién lo hizo. La auditoría es completa y automática. Existe una especificación formal de GitOps, la Open GitOps Specification, que define 4 principios. Vale la pena conocerlos porque son los que guían cualquier implementación correcta. Primer principio. El sistema es declarativo. El estado deseado del sistema se describe de forma declarativa, no imperativa. Imperativo sería, ejecuta este script, luego ejecuta este otro, luego verifica que el puerto 8080 responde. Declarativo es, quiero que haya un deployment con una réplica de esta imagen en este puerto. Kubernetes y por extensión GitOps describe estados, no procedimientos. Principio 2. El estado deseado está versionado y es inmutable. El estado deseado vive en Git. Cada versión del estado tiene un commit. Los commits son inmutables. Puedes ver exactamente qué definía el estado deseado en cualquier momento de la historia. Principio 3. Los cambios se aprueban automáticamente. Cuando el estado en Git cambia, el sistema aplica ese cambio automáticamente. No hay un paso manual de aprobar el deploy en producción. El commit al repositorio es la aprobación. El control de acceso se gestiona a través de los permisos del repositorio de Git. Quien puede hacer merge a la rama main es quien puede modificar producción. Principio 4. Los agentes de software aseguran y alertan sobre las divergencias. No es un humano quien verifica que el clúster está en estado correcto. Es un software, Argo CD, que constantemente compara el estado deseado en Git con el estado real del clúster y actúa si hay diferencias. Eso elimina la dependencia de que alguien recuerde hacer una verificación. La verificación es continua y automática. Esos 4 principios juntos son los que convierte un pipeline de CI/CD con un kubectl apply al final en un sistema genuinamente GitOps. Y para cerrar, la comparación directa, no en abstracto, en términos que importan para el trabajo diario. El primer punto, la situación. Bueno, aquí nos referimos a qué hay en producción. Con CICD tradicional, pues tendríamos que consultar el servidor o el pipeline. En cambio, con GitOps, simplemente mirar el repositorio, en este caso de GitOps Infra. Para un rollback de emergencia con CICD tenemos que reejecutar el pipeline viejo o kubectl rollout undo. Con GitOps es un simple git revert más git push. Al realizar auditorías de cambios, con CICD tendríamos que revisar los logs del pipeline si se conservan. En cambio, con GitOps nos muestra el historial de commits de Git siempre. Para realizar un cambio manual en el servidor, con CICD queda sin registro. En cambio, con GitOps, Argo CD lo detecta y puede revertirlo. Al solicitar acceso al servidor, con CICD el pipeline necesita credenciales directas.
Con GitOps nadie necesita credenciales del servidor. Ligándolo a cuando existe un nuevo miembro del equipo, con CICD se necesita acceso al servidor. Con GitOps simplemente necesita acceso al repositorio. Y por último vemos la recuperación ante desastres, que con CICD tendríamos que reconstruir el estado desde cero. En cambio con GitOps serían 3 pasos muy sencillos: git clone más un Terraform apply más Argo CD que sincroniza. La parte que más importa es la última, la recuperación ante desastre. Si el clúster explota literalmente en un sistema GitOps, el camino de recuperación es determinista. Clonas el repositorio, aplicas el Terraform, instalas Argo CD y Argo CD recrea exactamente el estado que tenías. El repositorio describe todo. Esto fue GitOps. No es una herramienta, es un conjunto de prácticas que definen cómo se gestiona la infraestructura usando Git como fuente de verdad. Operadores que reconcilian el estado automáticamente y flujos de cambio que pasan siempre por el repositorio. Lo que construimos a través de este curso fue Argo CD conectado a GitOps Infra, sincronizado automáticamente con el clúster de K3S cada vez que Jenkins hace un push. Y esto fue una implementación concreta de los 4 principios que vimos a través de este video. Cada decisión de arquitectura que hemos tomado tiene sentido en este contexto. El repositorio separado de infraestructura, el stage del pipeline que hace git push en lugar de kubectl apply, el security group con los puertos para Argo CD, y todo apuntó hasta este momento. Esto fue todo por este capítulo. Gracias por ver.